Llevo conmigo un recuerdo fugitivo. ¿Cómo suenan tus oídos 2020? Yo no olvido. El mejor regalo que te puedes dar es iniciar la década recibiendo los regalos que mereces. Te esperamos los días 4 o 5 de enero. 4 o 5 de enero. En punto de las 11 de la mañana. En el taller Carta a los Reyes Magos 2020. Impartido por Vero Mena. Donde podrás regresar a tu infancia y hacer esa carta llena de ilusión, fe y conectarte con la vibración del merecimiento. Mayores informes al 5554 75 79 28. 5554 75 79 28. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos de Caldero Radio. Te saluda esta mañana de 12 de diciembre, jueves, Miguel Ángel Valderas, amigo y servidor de todos ustedes. Y nuevamente con la grata compañía de Sara, que bueno, siempre es muy solicitada. Siempre nos dicen, y cuando regresa, pues ya saben, aquí está nuevamente Sara. Y pues hoy vamos a hablar de un tema interesante, de moda, actual y del día de hoy, ¿no? Y ese tema es precisamente el asunto de ¿cómo se llama? De la conquista. La conquista. Y por otro lado vamos a hablar también de el día de hoy, la Virgen de Guadalupe. ¿Cómo surge todo este proceso? ¿Cómo surge toda esta visión? Y de alguna manera, ¿cómo se fueron dando las historias, ¿no? Entonces, es en ese sentido como se dieron o cómo se fueron dando. Pero bueno, pues te saludo nuevamente. Bienvenida este jueves 12 de diciembre. Y pues, qué gusto tenerte. Qué gusto tenerte en el programa y de alguna manera pues comenzamos esta mañana. Ay, muchas gracias, buenos días, ¿cómo están todos y todas mis queridos seguidores, amigos, alumnos, maestros? ¿Debo dar un mensaje? Todos los que quieras, bienvenida. Hi, Cal, I love too much. Eso es todo lo que quería decir hoy. Ok, muy bien. Y en nuestro castellano, bueno, en nuestro español, porque el castellano sería otra cosa. ¿Para qué lo traducemos? Es una cosa así muy... No tendría sentido que lo tradujéramos. ¿Sí? Ok, vale. Ándale pues. Y pues bueno, está de moda el tema de la conquista. Se vienen los 15 años, está en boga el tema de la serie esta que tanto difunden por ahí en los medios. Y es en ese sentido como surge interesante, pues retomar un tema que además, ahora que también está de moda el asunto de la, ¿cómo diríamos? Del asumirnos, ¿no? Lo que está buscando este nuevo gobierno, asumir nuestra identidad nacional. Pues vale la pena, aunque hay por ahí muchos asegúnes. Pero Sara, es tu programa, es tu micrófono. Buenos días. Buenos días. Adelante. Yo espero que no me quemen con leña verde cuando me tenga que ir de aquí. No va a pasar. ¿Va a ser con leña café? ¿Es más rápido? Buenos días para todos. Es un placer estar nuevamente contigo, Miguel. Siempre es un privilegio verte, aunque sea esta media hora. Sí. El tema de hoy es un tema escabroso. Las personas o la mayor parte de las personas, espero que quien me esté escuchando abra un poquito su mente, pero de ninguna manera hay que aclarar, vamos a ser groseros, peyorativos, ni cosa por el estilo. Vamos a hablar un poco de cómo se da el fenómeno de Guadalupe en México, ¿no? ¿Cómo se empieza a retomar y por qué es necesaria? Ajá.
Vamos a hablar también de qué parte forma, yo siempre lo digo, así, estilo Chimoltrufia, ¿verdad? Como digo una cosa, digo otra. Todo tiene su parte buena y todo tiene su parte mala. Entonces, la parte que yo hoy no me quiero perder también es la de decir cómo ha aportado a nuestra identidad nacional. Claro. Y pues vamos a empezar. Venga. Resulta que por ahí de los 1540 y algo, es que yo nunca me acuerdo de las fechas, soy socióloga, no historiadora. Entonces, pues se da el fenómeno de la conquista. Uh-huh. Llegan los españoles, ya habíamos platicado una parte de esto, bueno, llegan de Veracruz para acá, y hacen todo un tratado de lo que van viendo a partir de sus propios ojos, ¿no? Claro. Pero también tienen una orden. Si ellos permiten que los grupos indígenas, porque además ya traían las experiencias anteriores, ¿no? Ya traían todas las experiencias de cuando llegaron a las primeras tierras del Salvador, ya tenían las experiencias de otros expedicionarios, y bueno, Cuba ya estaba además poblada y estaba conquistada, dijéramos aquí. Nada de que nos pida perdón nadie. Digo, por ahí, me contaron. Entonces, es muy interesante ver cómo cuando esta conquista del país se empieza a hacer una nueva forma de vida en donde dos culturas diferentes tienen que llegar a tener una convergencia en un solo tiempo y en un solo espacio. Es muy importante que nosotros reconozcamos que para lograr una transformación, está de moda la palabra, pero no puedo usar otra, se tiene que hacer una reorganización social, política, económica y por supuesto religiosa. Claro. Yo diría, ¿te acuerdas que el otro día decíamos que no nos acordábamos? Seguimos esperando las transformaciones anteriores porque ya vamos en la cuarta y todavía no nos enteramos de las otras tres. ¿Cuándo pasaron las demás, no? Bueno, hoy voy a aclarar todo. Venga. Lo primero que yo diría que sí hubo una transformación fue en este encuentro de dos civilizaciones. Esta transformación obviamente empieza por la guerra, empieza por la dominación de unas nuevas tierras y empieza por una nueva estructura social. No es como, no crean que como yo les digo a mis alumnos así de, ¡ay, ya me levanté! Oye, estamos en el feudalismo. No es así. Van pasando los periodos y los días se van haciendo nuevas formas de organización económica, política y social. Cuando llegan los conquistadores, Miguel, hay muchas diosas y muchos dioses, y muchos diosos y muchas diosas. Tenemos tantos dioses como elementos naturales hay en el México prehispánico. Okay. El México prehispánico adoraba, y bueno, su esencia, lo que buscaba el México prehispánico era llegar a tener una convergencia y una sincronización tal con la naturaleza que todo se volviera una sola cuestión, todo se volviera solamente un todo que diera vuelta así como da vuelta a la Tierra, que ellos a lo mejor sí lo tenían claro porque acuérdate que aquí sí ya teníamos observatorio, y en esa convergencia astrológica, física, de clima, también entrara la convergencia social. Claro. Y si ellos se cuestionaban algo, era cómo iba a entrar la convergencia social con el universo. Ellos se preocupaban mucho porque lo social estuviera muy alineado con el universo. Cuando se empieza a domesticar el maíz en las tierras americanas, que ellos ya saben cómo producirlo, también saben cómo cuidarlo. Hasta hace algunos años, Miguel, no sé si te acuerdas, yo sí tenía un abuelito así, con espíritu campesino, porque nunca fue campesino. Bueno, un poquito. Que me decía que había que plantar cacahuate después del maíz. Porque si entonces tú plantabas el cacahuate, era un fertilizante natural para el maíz. Y el maíz salía más grande y salía más fuerte. Ese tipo de prácticas era lo que el México prehispánico tenía muy claro. Vamos a cuidar la naturaleza en nuestro entorno y vamos a alinearla para que todos saquemos provecho de todo. Incluso ellos tenían una preparación, hoy día se llamaría religiosa, yo no sería muy partidaria de llamarla religiosa, pero tenían una preparación que les permitía ser conocedores de la esencia de las cosas.
Entonces, mira, en el México prehispánico, antes de que llegara la conquista, pues existía toda la dualidad del reconocimiento hombre-mujer, tierra-sol, obscuridad, claridad, todo esto, el México prehispánico y las culturas americanas, esa es una virtud que tiene frente a otras culturas de otras épocas, este reconocimiento de la dualidad y sobre todo el de hombre-mujer, entendiendo como hombre el Padre Sol y como mujer la luna. Claro. Fíjate que hace unos días, hace muy poquito, estaba yo leyendo una transcripción de un códice prehispánico. Digo, ya han de traer la frase en el Face por todos lados, me da una pena, porque además ni siquiera está claro de dónde viene. Pero bueno, decía alguna cultura prehispánica, está escrito en un códice, discúlpenme con precisión, no tengo la información, porque apenas estaba como leyendo la noticia, y decía que la concepción de la mujer para el México prehispánico era que era el único vehículo del cielo a la tierra. Y yo decía, qué bonito, uy, hasta me sentí cautivada. Pero si no participaba el hombre, pues entonces tampoco no se puede uno así, no es como por vehículo que salga uno y diga, oh, salvo ciertas historias religiosas. Claro. En donde pasa un ave y preña a una mujer, ¿no? Entonces, el México prehispánico era más real, reconocía mucho los fenómenos físicos, incluso hasta los fenómenos, el tema de la sexualidad tenía que ver con lo sagrado, con tu alineación con el universo, con que trajeras una nueva vida. Era una cosmovisión amplia, era una forma de conocer y de empatar con la naturaleza que ahora está de moda, ¿no? Ahora ya te dicen, bajamos a reconocer el mundo metafísico. No es cierto, o sea, aquí siempre ha pasado, siempre pasó y siempre seguirá pasando. Uh-huh. Cuando los españoles logran o empiezan a ganar las batallas propias de la conquista, viene un segundo problema: vamos a hacer una reorganización social. Pero fíjate que estos indígenas que se toparon no eran precisamente nobles, no eran precisamente buenos, obviamente no les gustaba, nos va quedando claro, y se encontraron mucha resistencia, una resistencia indígena que hasta nuestros días es real y vive, y una resistencia que no solamente los confrontaba, sino que además les daba la vuelta y los burlaba. Claro. Y entonces ahí vamos a saber de un fenómeno que todos conocemos, que era el fenómeno de que empiezan a tirarle sus pirámides, a romper sus códices, porque recordemos que los hacían en piedra, y entonces los indígenas les dicen que sí, porque venía un castigo físico, venía un sometimiento, pero metían abajo a sus vírgenes. Y entonces los otros, al ver que hacían eso, pues lo que hicieron fue levantar sus catedrales y levantar sus centros religiosos sobre los centros religiosos prehispánicos. En este sentido, empieza a darse una cuestión simbiótica. Dijera mi abuelita, ahora dime qué es eso, hija. O sea, abuelita, cuando se juntan dos cosas y luego sale una tercera de esas dos. ¿Ok? Espero que me digas, abuelita. Bueno, entonces en esa simbiosis empieza a transformarse tanto el dogma católico que viene de Europa, como las religiones o como la visión de las reinas o de las diosas que tenían los indígenas. Nosotros teníamos dos principales: Tonantzin y Coatlicue. ¿Qué hacía cada una? Bueno, Tonantzin era la madre tierra, la que los alimentaba. Aquella madre que protegía, que no desproveía. Y fíjate qué curioso, te estoy hablando de un hombre actual. Claro. ¿Sí? Y Coatlicue. Coatlicue era esta diosa más espiritual, pero que además era una diosa guerrera. Digo, además que espero que en un ratito quien me esté escuchando pues se lea la historia de Coatlicue, porque si no me voy a tardar mucho y me va a correr Miguel. Pero la historia de Coatlicue es de dolor,
de violencia con ella. O sea, se le meten unas plumas en el seno, ella queda embarazada, y entonces esta diosa que queda embarazada es madre de Huitzilopochtli, ¿no? En este sentido, cuenta la leyenda que cuentan los españoles de nosotros, habría que precisar que sus hermanos la golpearon y que entonces empieza a sangrar y de esa sangre sale Huitzilopochtli, ¿no? Fíjate qué curioso, es una entidad metafísica y plumífera la que la embaraza. Yo les digo a mis muchachas, tengan harto cuidado, muchachas, con todo lo que tenga plumas, porque uno nunca sabe qué va a pasar, ¿no? Por eso los periodistas no nos dejen muy cerca. Claro, Las plumas que traemos. cuidado con las plumas, no, hay todo tipo de plumas, ¿no? Digo, las de Coatlicue eran plumas de quetzal, ¿no? Así es. Y las de otras religiones de plano era el pajarraco completo, ¿no? Claro, Digo, perdón, era una palomita. Una paloma. Ok, disculpen, a veces me va la historia. Okay. Entonces, si te fijas, empieza a haber similitudes en el planteamiento y habiendo un océano de diferencia, había muchas similitudes. Yo no daría por válida la teoría, ¿sabes por qué? Porque me da la impresión de que, ya lo hemos platicado antes, de que nuestra historia está vista a partir de los ojos de quienes llegan. La hacen coincidir. Claro, y la pueden hacer coincidir. Yo no estaría tan segura, y que me disculpe antropología, historia y todo lo que quieran que me disculpen, pero creo que de nuestra historia hay mucho que no sabemos todavía, claro, y que no podemos interpretar ni dar por hecho. ¿Y sabes cómo yo descalifico las cuestiones? Yo las empiezo a descalificar cuando me doy cuenta que tienen similitudes con el mundo europeo de entonces, ¿no? Déjenme acomodo la silla. Eso de ser muy chaparro no es muy buena idea. Entonces, fíjate, Miguel, que cuando se traduce la historia de Coatlicue, cuando se trata de oprimir la imagen de Tonantzin, pues entonces hay un vacío, ¿no? Un vacío, claro, espiritual, un vacío hasta social, porque había rituales y había muchas cosas sociales que se hacían para ellas. Se les daba de comer, se les hacían ceremonias, se les hacía una serie de ritos que demostraban. Fíjate que hay que también precisar otra cosa. En el México prehispánico no se daban ofrendas, es diferente. O sea, bueno, digo, yo tampoco estuve ahí, pero es diferente que tú celebres, agasajes, a que ofrendes. La ofrenda te tiene que implicar un sacrificio. Cuando tú festejas, celebras, entonces das como de corazón, ¿no? Como que te sale del alma, claro, ¿no? Pero por bondad, por la acción bondadosa de dar, no por la cuestión culpígena de sacrificar. Y aquí es a donde vamos a la primera gran diferencia. Obviamente, cuando los indígenas están siendo ideologizados por los españoles, pues no sabían leer y no les iban a enseñar. No tenían una forma de comportamiento establecida, de sistema escolarizado para enseñarlos. Y recordemos que los indígenas fueron esclavizados para estar al servicio de la corona. Entonces, en este fenómeno empieza a haber un pequeño gran problema. Los indios no se dejaban. Claro. Y entonces, al no dejarse, al ser reaccionarios, al no buscar la manera, tuvieron que encontrar 1001 maneras de someterlos. Y hubo golpes, hubo homicidios, hubo sangre, hubo mutilaciones, acusándolos de muchas cosas. Cuando los españoles llegan a México, dicen que los indios son salvajes, que hacen sacrificios humanos, que se matan nada más porque sí, y que eso va en contra de las reglas de Dios. Entonces las matanzas que hace la iglesia en tierra mexicana para justificar que ellos eran unos salvajes, estamos hablando de que se mató a más del 10% de la población por cuestiones de índole religiosa. Entonces, cuando nosotros hacemos un amplio balance acerca del costo
yo creo que a veces hay grandes contradicciones no soy yo, ¿verdad? Hay grandes contradicciones en la cuestión de lo que digo en mi dogma y de lo que hago en mi realidad. Claro. Por un lado, arriba la humildad, tienes que ser humilde, tienes que ser pobre, tienes que ser sumiso. Y esas cosas fue el discurso religioso que plantó aquí en México, que obviamente ya había funcionado en Europa, porque a diferencia de los esquemas políticos que se podían venir a plantear a la ciudad, que se podían venir a plantear, perdón, a estas tierras, pues el tema religioso ya estaba más que probado en todas las tierras. Entonces, cuando se llega aquí a México, se viene nuevamente con ese discurso de dominación, y otra vez voy a hablar de instrumentos de dominación. Estos instrumentos de dominación van a permitir, hay dos formas de conquistar y de someter, y todos las conocemos porque hasta son parte de la naturaleza humana. Claro. O por la buena o por la mala, ¿no? Sí, claro. Por la buena es una especie de seducción en la que yo voy a utilizar una serie de vínculos que me van a permitir convencerte sin presionarte. Y por la mala voy a ser coercitiva. Entonces voy a aplicar medidas en las que lo único que te quede es que tú hagas lo que yo pienso. Porque si no va a haber una sanción grave. Y vuelvo a hablar, mutilaciones, golpes, cuestiones sumamente graves. Hay incluso algunos datos pero fíjate que esos no son muy comunes y muy fáciles de encontrar. Hay algunos datos en los que pues los mismos indígenas hicieron imágenes de cuando los estaban torturando. Y hay incluso esta simbiosis de la que yo te platico, que hay una semejanza con el proceso que pasaba Jesús, alias el Cristo. Esta simbiosis implica que te castigo igual, o sea, te doy latigazos, te golpeo, te mutilo, porque eso te hace más digno a los ojos de Dios y tú tienes que cambiar. Claro, el concepto de sufrimiento que también tenían y que justificaba esa barbarie. Y que hasta nuestros días, es que yo la admiro tanto, maestra, es que usted es una mujer que ha sufrido mucho. No me admires por eso, evítate el camino, por Dios. Sí, de hecho, vemos, ahorita escuchándote, recordaba a Carlos Fuentes en su Espejo Enterrado, Claro. donde nos señala esa parte que dice, bueno, realmente en México descendemos de Adán y Eva, o de Cortés y Malinche, o adoramos a María, o se adora a Coatlicue, ¿no? Claro. Pero además, bueno, a lo que voy es que se adora a las dos. Claro. Es que se construyen las dos. Dentro de María, bueno, me acabo de saltar un paso. Venga. Llegan primero con la Virgen María. La Virgen María, que es rubia, así de cara muy bonita, de facciones finas, obviamente europeas. Que yo también me he preguntado, bueno, si Jesús nació en Nazaret de Egipto, ¿a dónde salió rubia la Virgen? Digo, yo nada más me pregunto, no estoy diciendo... Abueleo. Abuela. Entonces, Ajá. bueno, pero esto es parte, ¿sabes que esto es parte ya de la construcción historiográfica Sí, claro. o sea, porque la verdad es que tontos no han sido, de verdad, Claro. yo creo que tenemos que reconocer esas partes. Entonces, bueno, llegan con una virgen rubia que carga un niño chiquito, güerito también dejó claro, y les dicen que esa es su madre y que la tienen que adorar. Tú imagínate a un indígena que está hincado, porque los hincaban y los amarraban de las manos con cuerda y los amarraban a un palo y les pegaban con látigos de cuero y en la punta les ponían de las municiones que ya no les servían, o sea, de plomo, les pegaban, igual que a Cristo. En Cristo estaba un poco más cruel, luego explicaré las diferencias, a lo mejor en Semana Santa. Claro. Pero el indígena pasaba este suplicio y lo hacía digno. Lo volvía un suplicio digno de ser valorado. Exprofeso de eso, tú imagínate que estás viendo a uno de tus familiares que lo están latigando, que le están pegando, que lo están torturando, y te ponen una imagen de una virgen rubia que carga a un niño chiquito, y además te dicen que es tu madre. Obviamente no funcionaba. Obviamente era un tema sumamente grave,
porque no iba a haber nunca empatía. O sea, sí, si tú me dices que la adores, sí lo hago, y si tú me dices que es bueno, está bien, porque acordémonos que el indígena es inteligente. A diferencia de otros pueblos, el indígena, una de dos, o te mataba o te daba el avión, pero no estaba convencido. Claro. Porque hasta la fecha lo hacen. ¿Mm? Entonces, él, o sea, sí, señito, sí. Oiga, es que mire que, me encanta, yo tengo un señor que nos trae queso de Oaxaca. Ajá. Y luego le digo, oiga, es que cada vez me trae menos queso, ¿cómo cree? No, señito, si usted es la maestra más bonita. Me encanta, ¿no? Está bien, ya déjeme el queso. Aplican la terapia del gato. Exactamente, Ajá. exactamente. Y eso no ha cambiado. Fíjate que cuando les presentan esta virgen rubia pero además los están torturando, pero además lo que ven a su alrededor es destrucción. Cuando ven a su alrededor es algo que no se había vivido aquí. O sea, las guerras aquí tenían su espacio, su tiempo y no entraban a las casas de las personas. Cuando llegan los españoles, transgreden esta parte. Imagínate qué infierno pensar que de un momento a otro se meten hombres armados a tu casa, violan a tus hijas, mutilan a las mujeres, te matan a ti, te esclavizan. ¿En qué parte de la historia tú hubieras podido amar esa imagen? Sí. Y nada más estoy hablando de la imagen, porque seguramente cuando me hablen de todo lo que implica el amor al prójimo, la solidaridad, seguramente todos estaremos muy convencidos de muchas cosas. Pero si volteas a tu alrededor y ves que todo se está cayendo y estamos en la transformación, pues es un poco complicado. Claro. El Cónclave Vaticano I, que nunca nos dicen dónde está ni cómo fue, pero ahí está, hace toda una serie de estrategias de conquista, pero no espiritual, Sí, claro. de dominación literalmente política y social. ¿Mm? Empiezan a tomar las necesidades humanas que tenemos que satisfacer todos y las llaman pecados. Ujú. Y todas tenían un último fin, dijera San Agustín, el fin último el último fin de los últimos fines del principio del movimiento es Dios. Ujú. Pues así estos. Entonces, el último fin era que tú amaras a Dios, pero te ponen restricciones y precio para que lo hagas. Entonces, sucede que todas tus necesidades humanas se ven supervisadas por un ente extraño, por un ente metafísico y superior, que además te cobra para que te perdonen, ¿no? Pero cuando uno las racionaliza, son meramente necesidades humanas. A ver, dime de un pecado, yo te explico cómo funcionaba eso. Claro. Dime, ¿cuál es tu pecado favorito? ¿quieres? Sí, tú dime tu pecado favorito. En aquella época, pues podría ser. No, tu pecado favorito. El mío. Pero capital, pecado capital. Sí. O sea, tampoco intimidades, o sea, nomás con que lo menciones es suficiente. Ajá. Es que, ¿cuál es? Robar, matar, ¿qué más? No, los pecados Son capitales. los capitales. La gula, la envidia. La gula. Sí. ¿Cómo? Bueno, el mío favorito es la Desesperadamente. lujuria. Ahorita les explico, no me estén imaginando así como en cuarta dimensión y 5X. La gula, ¿sabes por qué se vuelve pecado la gula? Porque cuando se está conformando esto, estamos en la época del feudalismo. Ujú. Tú le tenías que dar al señor feudal, te daban una tierra, lo que tú sacaras para tu consumo y lo demás era para el señor feudal. ¿Qué tal que fueras dragón? Claro. Pues ya no le ibas a dar todo. Entonces mejor te limito. Entonces te convierto en un pecado la gula para que yo consuma menos, me dé culpa y entonces, no, esto es para el señor feudal. Y así todos. ¿Por qué mi pecado favorito es la lujuria? Y ya sé que me están imaginando así bien table dance, ¿no? No. Porque es al único pecado capital que le pusieron precio y monedas. Y es lo Claro. que más genera dinero hasta el día de hoy. Claro. Porque es parte de nuestra esencia humana. O sea, decir que había una exageración respecto a lo sexual era una cuestión como castigar una expresión humana que mucha gente se sigue comprando, Claro. ¿no? Entonces, cuando llegaron al México indígena, ¿qué crees? Que ellos no tenían esas prácticas porque no tenían esas necesidades. Sí, claro. Y entonces, ¿cómo le voy a decir a un indígena
que tiene una vida sexual libre con una horda que no tiene broncas de que tú y yo y nuestra casita y que el Padre nos bendiga, ¿cómo le voy a decir que hace mal si no está haciendo eso? ¿Cómo lo voy a controlar? La dominación bélica estaba. La dominación económica ya estaba. Pero estos cuates seguían con sus piedras abajo de las vírgenes. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, y aquí es a donde me van a empezar a quemar todos ahorita que salga allá afuera. Venga. Pues hay que hacerles, como en el caso de la Virgen de Fátima, como en el caso de otras vírgenes de Guadalupe que hay en otros estados, hay que hacerle su virgen. Una virgen que tenga tus rasgos, que tenga tu color y que además tú seas su hijo. Entonces, al convertir o reconvertir de esta Virgen Diosa Madre Rubia, que además estaban torturando y te decían que la amaras, a esta Virgen Morena que se vuelve bondad, que se vuelve salvación y que además la utilizaron diferente, nos la enseñaron diciéndonos, ella sí te perdona, ella sí te quiere, ella sí es tu madre, tiene tu color, tiene tus rasgos, y entonces podemos ver la grafología, ¿cómo se puede decir la construcción de imágenes? Ay, ahí me hace falta una amiga muy querida que es diseñadora, que siempre me saca de esos apuros, de cómo se construyó la imagen de la Virgen de Guadalupe. Retoma nuestros rasgos, ¿no? Bueno, yo ando medio descolorida ya, pero hay gente que sí tiene muy bonito color, ¿no? A mí las mezclas ya me pasaron a fregar, pero bueno. Uh-huh. Toman ¿cómo te diré? Como el clima, como una parte de ecosistema, y te ponen un nopal, te ponen espinas, cardos alrededor, ¿no? O sea, ya pasaste por esto, ya te salvaste. Retoman nuevamente el tema del sol y la luna, que es el origen de los mexicanos, el origen de la cultura mexicana era el sol y la luna, entonces por eso ella está parada y como que sale un cono de la luna y como que abajo está el sol. Y fíjate qué curioso, la gente no se da cuenta que grafológicamente pues es la imagen de Baphomet. ¿Ya te fijaste? Sí. Es Baphomet. Son los elementos de Baphomet, a los que la misma iglesia le daría el nombre de Satanás, uh-huh, y que sería quien representara todo lo malo de los instintos humanos. Claro. Pero fíjate que esto no fue lo único con la Virgen de Guadalupe, sino que además, híjole, ¿qué crees? ¿Qué? Sino que además, el nombre no es bondadoso. Digo, hay ciertos grados de perversión, entendiendo como perversión el cambio de la realidad. Guadalupe significa río de lobos. O sea, ¿qué pasa si pasa un río de lobos enfrente de ti? Te deshace. Claro. Y era el punto exacto y concreto que se ocupaba. Ay, dije que no iba a ser tan radical. Perdónenme, tías, perdónenme, padre mío. Iban a ser iban a ser ¿cómo se llama de los toleros? El último estoque, uh-huh, de dominación, ajá. A los indígenas mexicanos. Ajá. Obviamente, este último estoque fue tan perfectamente sutil planificado que había que construir alrededor también un mito. Claro. Y había que decir también cosas como que salen rosas, como que hubo un hijo que estaba muy enfermo y se le apareció. Y entonces surge toda esta literatura de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Estoy hablando de ciencia, no de fe. Ese es otro tema. Claro. Hay ciudades como Guadalajara, como Guadalquivir, que retoman el prefijo gua, por cuestiones de lo fuerte, álgido e irónico y, ¿cómo podré decir? Maligno. Bueno, no lo quería decir, pero ya lo dije, ¿verdad? Híjole, qué feo.
maligno del lugar. Muchos de los lugares, porque el prefijo es un prefijo africano, muchos de los lugares en África que son reconocidos como, dijeran aquí en Occidente, satánicos, o como con energía muy fuerte, tienen ese prefijo Wa. Entonces, es toda una teoría la que tenemos que hacer y que analizar acerca de qué pasó, por qué utilizar ese prefijo, por qué utilizar esa raíz para generar el nombre de Guadalupe. Yo no sé si tú sepas, pero en muchos estudios, que últimamente ya todos nos da por estudiar la metafísica y todas estas cuestiones, nuestro nombre tiene mucho que ver con nuestra personalidad. Claro. Y fonéticamente tiene mucho que, o sea, sí determina cosas, la manera en cómo te llames. Entonces, yo no sé si tú has conocido algunas guadalupitas. Híjole, yo tuve una suegra que, ¿cómo te explico, verdad? No, bueno. En paz descanse a fuego lento. ¡Qué barbaridad! No estoy diciendo con eso que todas las personas que se llamen Guadalupes tienen algo malo, pero el nivel vibratorio da un dejo de pesadez. Entonces, sigo sin entender por qué le pusieron Guadalupe, porque le pudieron haber puesto de otra manera. ¿Qué hacen con Guadalupe? Si te fijas también historiográficamente y de esta manera gráfica, Guadalupe está comprendida de dos partes. Mira, mi abuelita se reía mucho de mí cuando yo era niña porque ella siempre decía, abuelita, es que yo quiero una virgen de triangulito. Porque unas vírgenes son redondas y otras vírgenes tienen la forma triangular. ¿Ok? Bueno, esto tiene un sentido. La forma triangular de las vírgenes, pues, ¿cuáles son? Pues la de Juquila, que pues es muy buena para lo de la lana, ¿no? La de San Juan de los Lagos, que le puedes pedir tierras y fertilidad. Cuando un hijo no se te está logrando, pues pones la Virgen de San Juan de los Lagos y dicen que te hace el milagro. Pero Guadalupe es redonda, es ovalada. ¿Qué significa ese oval? Porque aquí dijera mi abuelita, en estas cosas uno no da paso sin guarache. ¿Por qué ovalada? Pues ovalada porque generaba una regresión en el universo, que volvieras a tu origen. Entonces, cuando tú estás viendo una figura ovalada, incluso puedes ver los famosos mandalas, redondos, ovalados, te llevan al brinco de tu esencia. Al tener a la gente contemplando una figura ovalada, la haces retroceder, y este es un tema que los psicólogos pueden venir a cachetearme si no digo la verdad, pero no lo van a hacer, pues estoy diciendo la verdad. Tú al estar viendo una figura ovalada constantemente, la vida es redonda, entonces hay una internalización. Por eso este mito de que los que te hipnotizan sacaban una cosa ovalada y te la ponen así, y eso. La Virgen es ovalada, es redonda. Y le ponen un supuesto resplandor. Un resplandor que nunca sabes si son espinas, cardos. Nunca las vi como luces. Y nunca las vi como si efectivamente fueran como de bondad. La Virgen María tenía un manto azul con estrellas. Sí, es correcto. La Virgen María no, tiene uno verde. Pero el resplandor está antes, la Virgen María no tiene resplandor. Entonces, le pusieron esos elementos porque eran elementos que usaban mucho el México prehispánico. Entonces, era una manera de adoptarla, de que la adoptaran. Y finalmente la fueron adoptando. Y lo mejor que fueron haciendo, pues, fue el mito guadalupano. Claro. Que es el asunto de que se le aparece a San Juan Diego, que ahora ya es santo. Ella no es así como Juan Diego, Sí, como tú y yo, ya tenemos que hablar de usted. Sí, ya hay que hablarle de usted. Ajá. A don San Juan Diego. Y todo escrito por Fray Juan de Zumarra, quien además se daría el lujo de escribir Crónicas de la Conquista. Yo quisiera saber, a ver, ¿quién lo va a leer? Yo no, gracias. Entonces, se hace toda esta historionovela de esta Virgen y empieza a calmar ese desasosiego que sentían los indígenas mexicanos porque habían matado a sus dioses, porque ellos estaban viviendo un periodo de duelo de sus propios dioses. Y mira, yo creo que los seres humanos toleramos los duelos de nuestra madre, de nuestro padre, son complicados, es lo más difícil que le puede pasar al ser humano. Sin embargo,
la muerte de tu ideología, la muerte de tu religión, de eso que es tu esencia, es brutal. Es brutal porque te deja sin ningún parámetro ni de identidad, ni de valores, ni de nada. Y entonces aquí voy a hablar de lo bueno. Guadalupe o María de Guadalupe o Santa María de Guadalupe es el primer símbolo que da identidad nacional a nuestro país. Claro. Si bajo algo obviamente la Iglesia Católica ya tenía una serie de tendidos de redes, ya teníamos iglesias, parroquias, decanatos y toda su organización, porque hay que admirarles que son muy organizados. En tierras ajenas son muy organizados. Ya tenían todo un tendido que hacía un tendido social. Entonces, Santa María de Guadalupe viene a ser esta imagen que uniforma y que incluso da color. Da color a la patria, da color al cielo, da orden, y sobre todo si tienes un indígena arrodillado a tus pies y te le apareces a un indígena, no te le fuiste a aparecer al santo párroco, quinto apóstol, arzobispo, no, fue a un indígena como tú, como yo, como cualquiera de nosotros, y le deja un mensaje. Claro. Fíjate que siempre me he preguntado, ¿has leído los mensajes de la Virgen de Fátima? Sí, me acuerdo algunos que... Son muy complicados, parecidos. Son como profecías muy son complicadas. parecidos, ¿no? Sí, claro, pero son profecías muy complicadas. Las de la Virgen de Fátima sí dan como miedito. Hablan del fin del mundo, hablan de cómo se van a acabar los tiempos, pero la Virgen de Guadalupe, su mensaje fue, háganme un templo aquí. ¿Ves? Son contextos diferentes, ¿no? O sea, lo Pero que buscas alcanzar. su único mensaje fue, háganme un templo Sí, o sea, aquí. yo quiero aquí, justo donde estaba Coatlicue, era Coatlicue, ¿no? Ahí estaba Coatlicue. Ajá, justo donde estaba Coatlicue, aquí. ¿Para qué? Porque ese cerro, o sea, en las cuestiones geográficas de la ciudad, ese cerro era el que es más transitable o más amable para pasar de hoy día Sierra de Guadalupe, o sea, atravesar la Sierra Madre Occidental, la Sierra Madre Occidental para entrar a la ciudad. Ese era el camino más amable. Por ahí tenían que pasar todos los que entraran en la ciudad en ese momento. Entonces, tampoco era como casualidad, ¿no? Que fuera ahí, no es que nuestra adorada Madre de Guadalupe se le ocurriera aquí nomás porque sí. A ver, espera. Ya se me está atravesando el cabello y ya me desesperé. Es como el tema de los Balcanes, ¿no? Exacto. Entonces, ese lugar, además, pues le pasa lo mismo que pasa con Alemania, ¿no? Pues es que eres el paso más fácil de Europa, pues ni modo, todos te tenemos que conquistar. Pues así pasaba con esta parte de la Sierra de Guadalupe. Entonces, por eso, ese lugar es estratégico en ese momento para poder poner un templo que hablara de una madre que sí era de nosotros, que no era una madre adoptiva, que no era una madre impuesta como una virgen rubia, ¿no? Que además ya te torturaban adelante de ella y tenías que hincarte a pedirle perdón y a besarle los pies. Se dieron cuenta de su mala estrategia. Entonces, no me acuerdo quién me dijo ayer, con amor ganas doble, si lo haces con amor es mejor. Alguien me dijo así, ¿no? Alguien me comentó así, no soy muy amorosa, pero bueno, así me dijeron. Entonces, si te das cuenta, esto era estratégico en todos los puntos. De verdad, yo quiero extender mis más amplios respetos y felicitaciones a las personas que están regulando todo este tema religioso. Hay una capacidad de generar vínculos y formas de dominación y de convencimiento que si las generaran otras transformaciones, pues ya estaremos hablando de otra cosa. Pero ellos no. En este caso, cuando la Virgen de Guadalupe surge, también empieza a surgir un fenómeno de fe. Porque imagínate al indígena perdido, mutilado, lastimado, sin tierra, sin identidad. O sea, de la noche a la mañana ya no eres nada y no eres nadie. Y nadie que conozcas es nadie. Entonces, ni siquiera con la solvencia para poderse autoalimentar, para poderse sostener en los niveles más básicos de alimentación o de vivienda. Ya todo era de los españoles y a lo mejor era un favor que se lo dieran a los mexicanos, ¿no? Fíjate que esta desolación, que después sería del padre, primero empezamos con la madre, esta desolación fue suplida o fue subsanada con la Virgen de Guadalupe. O sea, este indio desprotegido, maltratado, lastimado, sin casa, sin vivienda, la Virgen de Guadalupe le dice,
¿Acaso no estoy aquí que soy tu madre? Claro. Y pues sí, ahí estaba, efectivamente, ¿no? La mía vive allá en Tlalnepantla, pero ahí sí estaba. Entonces, es una parte bien interesante, Miguel, cómo empiezan a conquistar con amor lo que no habían podido conquistar a través de las armas y a través de la guerra. Y por eso sí es legítimo, y van a decir, ay, qué contradictoria, por fin sí o no. Es legítimo el amor a la Virgen de Guadalupe, es legítimo el respeto que se le tiene, y es legítima la identidad nacional que nos da. Claro. Es legítima. Y fíjate que haciendo una comparación, pienso en voz alta. Claro. Me recuerda un Morena, un abrazos que no balazos. Claro. Y finalmente vamos viendo cómo se van dando estos elementos. Al final del día, pues es el mismo resultado y es lo que estarían de alguna manera aspirando algunas personas, ¿no? Porque además no están descubriendo el hilo negro, solamente están aplicando lo que ya aplicaron en otros momentos. Claro. Y una forma de ideologización que no sea agresiva, que no sea coercitiva, como te decía hace rato. Una cosa es que yo te seduzca y otra cosa que sea coercitiva contigo. Es no te queda de otra más que hacer lo que yo digo, ¿no? Entonces, fue una forma de agarrar al pueblo y de decirles, con amor vamos a funcionar. Yo quiero que estos programas nos abran un poquito la cabeza. Yo sé que de repente sienten que me aviento del bungee, ¿no? Pero quiero que nos abran un poquito la cabeza para hacer comparaciones históricas y para hacer, de verdad, análisis de los procesos, porque bien dicen, pueblo que no conoce su historia, Sí, está condenado a repetirla, pero los que sí la conocemos estamos condenados a ver cómo los otros la repiten, porque no la leyeron. Claro. Entonces, estos parámetros que nosotros tenemos de identidad, que nos dieron con amor, que nos dominaron, pues esa fue la cereza del pastel de la dominación española en el país. Claro. Ahora, ¿en dónde se vuelve peligrosa? Cuando además de ser logran su primer objetivo, pero después además le empiezan a dar a la Virgen de Guadalupe el peso de toda la religión. Fíjate que este es otro fenómeno social muy interesante. Uh-huh. Aquí en México tiene más peso la Virgen de Guadalupe que Jesús, alias el Cristo. Sí, claro. Porque aquí no hubo una necesidad, bueno, sí, a lo mejor Juan Rulfo lo dice con Pedro Páramo, sí hay una necesidad del Padre, ¿no? Del Padre perdido, ¿no? Pero la Virgen de Guadalupe viene a ser una imagen tan fuerte que pocas veces se cuestiona. Bueno, yo cuando era niña, que siempre fui así como de cuernitos y colita roja, entonces yo cuando era niña decía, a ver, es que explícame, ¿por qué Dios, por qué la Virgen, por qué una Virgen azul y otra Virgen amarilla y una de triangulito y otra de ovalito? Y no entiendo, y claro que nadie me explicaba, ¿no? Por supuesto que ni siquiera es hacerte, bueno, cuando iba a hacer la primera comunión se me ocurrió preguntarle todo esto y me dijo, a ver, te voy a confesar, y nunca me contestó. Entonces, el asunto es, Miguel, que una conquista se transforma después, o sea, ya te utilicé para conquistarte, pero se transforma después para darte el peso religioso. Claro. Y entonces se utiliza como dogma. Lo que dice la Virgen de Guadalupe, no, la Virgen de Guadalupe no dice nada o no debería de decir nada. Lo que es que en la villita esto y en la villita el otro, y ahorita vamos a explicar por qué es importante la villita y por qué todo este rollo. Entonces la Virgen de Guadalupe empieza a pactar con los sectores políticos la imagen de la Virgen de Guadalupe. Claro. Y entonces tenemos que Televisa le va a llevar mañanitas todos los domingos, digo todos los 12 de diciembre. Ajá. Y los mejores artistas van y cantan y ponen cara de, espérate acá, ¿no? Ponen cara de, oh cielos, ¿por qué sigue siendo un método de dominación? Insisto para quienes me estén oyendo, no es una cuestión de fe. Estoy hablando de un fenómeno social, científico, comprobado y llevado a curso. Claro. La cuestión de la fe no se las voy a discutir a nadie. Si alguien llega y me dice, es que la Virgen, tú
sopenca, estás aquí gracias a la Virgen de Guadalupe. Y si esa persona sí lo cree, te lo juro que tiene toda la razón. Claro. Toda la razón. Pero de ninguna manera tenemos que negar que es un fenómeno que ha pactado con los grupos del poder y que le ha dado a la Iglesia mexicana un peso fuertísimo en el Vaticano. Casi teníamos cardenal mexicano, papa mexicano, acuérdate, sí, ¿no? Claro. Y bien parecido a Juan Diego, ¿no? Entonces, ay, perdón, ya. Entonces, es que es mi cuais. Sí tenemos el gusto de conocernos. Entonces, pero ya me conocen, entonces, y además me quieren. Entonces, dicen que son tolerantes conmigo. Entonces, esta forma de pactar con el poder, que además da la paz en muchos sentidos, los tratados de Guadalupe. Así es. El estandarte de Guadalupe que se usa en la independencia, en el supuesto grito de independencia y todo este rollo, ¿no? Entonces, fíjate que aquí más allá de, como tú dices, más allá de dogmas, más allá de fe, lo más importante es que siempre aprendamos a razonar. Claro. A que si yo voy a creer algo razonado, adelante. Lo que no se valdría es dejarnos imponer, porque yo sí sigo pensando ahorita muchas coincidencias con estos temas, ¿no? Donde se está usando un color de piel, Claro. ¿no? Estoy usando un mensaje de amor. Uh-huh. Y estoy centrándolo en un elemento de religión también. Sí, claro. Al final del día estoy creando un dogma. Sí, por supuesto. Pero además, Y es peligrosísimo el dogma. todos los que no me adoran cual si yo fuera el Dios, no caben. Claro. Híjole, la gente que piensa no cabe. El diablo, ¿no? Por eso ando sin Pues chamba. el que se opone a... Por el que se opone a. Ajá. Exactamente, es esta visión que te hace una forma de alinearte obligatoria, coercitiva, pero que parece un acto de fe, Claro, porque ya te convencí. claro. ¿Quién decía Tertuliano? Cree por absurdo, ¿no? Por absurdo que sea, pero ese es el tema de la fe precisamente, ¿no? Exactamente, Ajá. porque finalmente nosotros, bueno, todos los que en algún momento hacemos un estudio un poco más profundo, sobre todo los sociólogos, por eso han de decir que los sociólogos tenemos nuestro agujero en el infierno aparte. Tenemos esa tarea, porque fíjate que yo siempre digo, bueno, ¿acaso socióloga de bolsillo? Pero yo a veces sí me he preguntado, ¿qué carajo sociólogo ha logrado incidir en algún tema relevante? Todos estamos haciendo teoría, y estas cosas con las que sí nos deberíamos de juntar y de sacar y de aventar luz para que la gente las vea, nadie las ve. Estoy haciendo una explicación de cómo se utilizó una santa madre religiosa para la dominación absoluta de un pueblo sin ningún tipo de restricción. Sí, claro. Ningún tipo. Cuando las personas empiezan a hacer una simbiosis de sus dioses prehispánicos con la Virgen de Guadalupe, entonces le dan las atribuciones que la Virgen de Guadalupe necesita. Claro. Una atribución que les permite darse también una explicación del mundo, Miguel. Sí, así es. Ellos no se la podían explicar, no entendían por qué tenían que amar a esa virgen rubia que los torturaba. Yo tampoco lo hubiera entendido, ¿no? Sí, ¿no? Digo, y sigo sin entender lo otro también, pero algún día alguien me va a convencer. Sin embargo, es muy interesante que nosotros tengamos esta claridad de que esta creación de la Virgen de Guadalupe y todo dogmático sí hace una incidencia en una transformación real, porque te voy a decir una cosa, para entonces ya podemos hablar ya de las 3 etapas de transformación: la económica, la social, la política y vamos por la última, la religiosa. Esta construcción ideológica que se hace a partir de la Virgen de Guadalupe, de esta madre que encuentra a todos los indígenas en orfandad, despojados, torturados, maltratados, viene a dar este consuelo, ¿cómo se puede decir? Renconcito de fe y de esperanza para lo siguiente. Es el regazo mexicano. Sí, claro. En la siguiente etapa de la Virgen de Guadalupe ya es un pacto. Ya vamos a pactar, ¿no? O sea, ya funcionó, ya pegó, ya está. Entonces, ahora vamos a ver cómo la vamos a utilizar como instrumento de dominación social. Hoy día tenemos,
O sea, estamos hablando de, dime que no estoy mal, ¿500 años? Más o menos. Tantos más, tantos menos. Seguimos teniendo programas invocando a esta imagen religiosa. Sí, claro, y por ahí es famosín alguno, ¿no? Pues vamos a empezar a cerrar, Sara, porque el tiempo Sí, nos qué come como barbaridad. toda la vida. Es que estos programas son muy Son cortos. geniales, son muy cortos. Hay que meterle más tiempo, definitivamente. Venga. Bueno, yo me estuve preguntando, ¿yo cómo lo diría? Y yo creo que, yo diría que la fe no puede impedir en ningún momento. ¿Qué pasó? No, estoy cerrando. Que la fe no puede impedir el crecimiento de tu pensamiento. Claro. Ninguna fe te puede atar, ninguna fe te puede lastimar, pero que la fe es necesaria Claro. en tanto no tengas capacidad de entendimiento. Así Claro. lo diría yo, Miguel. Esta suple esa capacidad de raciocinio, ¿no? O sea, Claro. mientras no pueda yo explicármelo, y pues es el origen de los mitos, definitivamente. Y es más ¿no? común. Toda vez, ¿por qué? Porque recordemos aquellas épocas en que nuestros ancestros no se lograban explicar muchas cosas, pues recurrían a explicaciones mítico-fantásticas, ¿no? Religiosas, Y- metafísicas, que después se vuelven en nuestra contra cuando las utilizan para Claro, manipularnos. No claro. pienses, no lo necesitas. Sí, claro. Va a caer del cielo una florecita blanca, va a llegar un airecito y se soluciona tu problema. Y se Oh, muda a Palacio Nacional. Bueno. no lo dije Ándele, yo, pues. queridos amigos. Bueno, esta charla interesante como siempre, Sara, de verdad, siempre es muy grato platicar contigo, nos dejas Gracias. un sabor de boca y mucho que reflexionar, mucho que pensar todo el día y varios días después hasta el siguiente mes que nos vemos. Muchas Y gracias. pues ya en febrero vemos Nos vamos a ver otra en vez y platicamos. Los dejo descansar Algún 2 tema meses de mis interesante. sermones. Muchas gracias a todos. Ah, no, en enero, Gracias. ¿por qué no? Estoy pensando ya que es, pues, en enero, claro, Bueno, sí es en cada mes, enero. en enero, sí. Los voy a ¿Sale? ver en enero. Y pues bueno, yo les digo muchas gracias a todos ustedes, qué bueno que estuvieron el día de hoy con nosotros. Esto es, ¿cómo lo diría Sara Díaz? Y ahora lo importante, ¿cómo lo dirías tú? Y más aún, ¿cómo lo pondrías en práctica? Te saluda y se despide de ti, tu amigo y servidor de siempre, Miguel Ángel Valderas. Fue un placer y hasta la próxima. Buenas tardes. ¿Cómo suenan tus oídos 2020? Yo no olvido. El mejor regalo que te puedes dar es iniciar la década recibiendo los regalos que mereces. Te esperamos los días 4 o 5 de enero. 4 o 5 de enero. En punto de las 11 de la mañana. En el taller Carta a los Reyes Magos 2020. Impartido por Vero Mena. Donde podrás regresar a tu infancia y hacer esa carta llena de ilusión, fe y conectarte con la vibración del merecimiento. Mayores informes al 5554 75 79 28. 5554 75 79 28.